Entonces, comenzamos. Ahora lo que vamos a ver, igual que lo que vimos el día lunes, es ya el teorema de Norton, que es una forma de simplificar circuitos al igual que Thevenin. Y es por ello que yo al título, de hecho, de la sección le pongo Thevenin y Norton. ¿Por qué digo que está íntimamente ligado y es lo mismo o similar? Porque la idea y la finalidad es la misma. Déjenme ir a alguno de los circuitos anteriores. Sí, acá está. En Norton la idea es, al igual que en Thevenin, tomar el circuito, ¿se acuerdan? Era tomar el circuito y analizarlo en base a un par de puntos AB que estuvieran abiertos dentro de mi circuito o que yo los abriera. Esto, transformarlo, esto que es un circuito complejo, transformarlo en un circuito equivalente, sencillo, en base a estos puntos AB. En Thevenin yo tengo un circuito equivalente de esto completo con una resistencia y un voltaje representativos equivalentes de mi circuito complejo, conectados en serie a los puntos AB, en donde yo voy a conectar posteriormente alguna resistencia que yo quiera probar en ese punto, que ese es el ejemplo. En Norton sucede algo similar, esto ya lo hablamos el día lunes, y es que tomamos este mismo circuito y el equivalente que obtenemos es una corriente o una fuente de corriente conectada ya con una resistencia también equivalente, resistencia de Norton, pero estas estaban conectadas en paralelo a los puntos AB. Y al igual como sale acá, esa fuente de corriente lo que simula en el fondo es como si fuera una corriente total que nace e ingresa. Dije, como si fuera una corriente total. No es una corriente total porque ¿existe una corriente total dentro de un circuito de 2 o 3 mallas? No, ¿cierto? Entonces es como si fuera la corriente total que está entrando o naciendo en este circuito equivalente. Por eso me gusta más dibujarlo como a la derecha en vez de la izquierda. Y la R de Norton queda conectada de esta forma en paralelo a los puntos AB. Obviamente de esta corriente se va a dividir una para acá y otra para acá porque así funciona la corriente en un circuito paralelo, ¿no? Importante, igual que dice acá, ¿qué es lo que dice acá? La resistencia de Norton y la de Thevenin son la misma. ¿Por qué son la misma? ¿Qué es la R de Thevenin? Chicos, yo necesito que interactúen conmigo. Si no tienen claro lo que es, me van diciendo, profe, todavía no lo tengo claro. Lo que sea, la R equivalente entre los puntos AB. Pero cuando yo hablo de la R equivalente, ¿me refiero al cálculo o me refiero a la medición? O ambos. ¿O a qué me refiero? Yo voy al tiro a explicar lo que está escrito acá. Así que pero necesito que ustedes entiendan. ¿Ya? ¿Ambos? ¿Qué opina el resto? Lo mismo. Ya, sí, ambos. Ambos. Y es genial porque es correcto. Pero pasa lo siguiente. Pasa que aquí lo que manda en estos dos teoremas Thevenin o Norton o Thevenin es la medición. Cuando yo mido entre A y B su resistencia equivalente, ¿cierto? Lo que yo hago después, lo que dice acá en amarillo, el cálculo o el análisis responde a lo que estamos midiendo o debería corresponder a ello. Es decir, cuando mido RTH o si cuando mido, en este caso, lo que hago es anular las fuentes o cortocircuitarlas. Cuando haga el análisis y el cálculo de RTH también debo anularlas. Por ende, el análisis y el cálculo está hecho porque sí o per se o está hecho con una coherencia a lo que estoy midiendo. Esa es mi pregunta, con la coherencia a lo que estoy midiendo, exacto. Entonces, aunque tenga un simulador o no tenga un simulador o sea lo que sea que estoy haciendo, siempre que ustedes vayan a calcular R de Norton o Thevenin, que son la misma, lo primero que ustedes deben pensar es la R de Norton o Thevenin, es tomar el circuito acá y ponerle un ómmetro. Obviamente antes de encender el ómmetro, ¿qué tengo que hacer? Anular las fuentes. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que anular las fuentes? ¿Por qué está tan grueso este? Yo lo estaba cargando mucho. ¿Por qué tengo que anular las fuentes? ¿Qué se puede quemar? ¿Las fuentes? Sí, se quema el... No estaba abierto el cosito del ómmetro. Las resistencias. Repito, por enésima vez, sucede que el instrumento mide resistencia y por ende no puede haber energía en el circuito. Si hay energía en el circuito, el instrumento se quema. ¿Por qué se quema? ¿Qué hago yo aquí? Yo hago un cortocircuito, ¿cierto? En realidad hago un puente, desconecto las fuentes, ¿sí? Para que no haya ninguna fuente conectada. Pero no puedo dejar el circuito abierto donde están conectadas las fuentes. No tendría sentido. Ya. ¿Por qué se quema el instrumento? Porque el medidor está adaptado para pequeñas cargas de energía. Exacto. Porque cuando el instrumento mide resistencia, lo que hace él es enviar una pequeña corriente a través del circuito, ¿ok? Esta fluye y toda la cosa. Y obviamente por algún lado tiene que volver. Es decir, por el otro
por el otro terminal o conector o cablecito. Entonces cuando vuelve, imagínense que él manda, no sé, 3 mA y tienen que volver 3 mA por el otro extremo. ¿Qué pasa si tengo fuentes conectadas? Primero, la medición va a estar errónea, ¿cierto? Y segundo, porque va a haber más corriente de la que debería. Y segundo, ¿qué pasa si hay más corriente? Si le entran más de los 3 mA que él está, se supone preparado por lo que está midiendo en el instante para recibir, se va a quemar, ¿se entiende? Ahora, lo de los 3 es un número al aire. No es que yo sepa, eso depende del instrumento y toda la cosa. Pero tampoco es algo tan loco. De hecho, si nosotros revisamos aquí el ómetro en el simulador, dice algo de corriente de excitación. O no sé, ¿no? 1 E a la menos 3. ¿Cuánto le entrega entonces al circuito cuando está midiendo resistencia? Internamente, a través de ley de Ohm, el instrumento sabe cuál es la resistencia que está midiendo. Él manda ese miliamper por el circuito, lo recibe, y por ley de Ohm, por el voltaje que va a recibir, sabe cuánto es la resistencia del circuito. ¿Qué pasa si recibe más de 1 miliamper? Se quema. Nada del otro mundo. Entonces, si cuando yo tengo que conectar mi ómmetro aquí, físicamente, en la vida real, para medir, necesito anular las fuentes o desconectarlas, y en este caso puentearlas, cuando yo haga mi análisis, acá, cuando haga mi análisis y el cálculo, también debo anularlas. Otro punto importante. En base a esto mismo, no se nos puede olvidar que nosotros siempre realizamos un análisis o una medición para RTH-RN, que es lo mismo, una para VTH y una para corriente de Norton, ¿ok? Es decir, nosotros tomamos este circuito y vamos a analizar el circuito para Norton, para corriente de Norton, para resistencia de Norton o Thevenin y para voltaje de Thevenin. Son 3 análisis distintos. La corriente de Norton, súper sencillo, es tomar nuestro amperímetro y ponerlo ahí, ¿o no? Y medir. Y el voltaje de Thevenin, tomar nuestro voltímetro y ponerlo ahí. El voltaje que yo mida entre esos puntos lo voy a considerar mi voltaje de Thevenin. La corriente que yo mida en esos puntos será considerada mi corriente de Norton. La resistencia que yo mida en esos puntos va a ser considerada mi resistencia de Norton o Thevenin. ¿Por qué recalco esto? Porque es importante que ustedes tengan claro desde siempre que si yo anulo las fuentes y calculo las resistencias, ¿el circuito es exactamente igual que cuando tengo las fuentes? No. Entonces, cuando yo mida la corriente acá y después también pueda analizar y calcular la corriente acá, ¿va a ser exactamente igual que cuando mida el voltaje acá? No. Entonces, en el fondo, estoy haciendo o tengo que hacer un análisis para la resistencia, uno para la corriente y uno para el voltaje. Ahora, ¿cómo yo puedo estar claro? Si tengo que me corre esto por abajo, ¿cómo puedo yo estar claro de mi análisis antes de comenzar mi análisis crítico? Es decir, con la fuente y con todas las cosas. Y la respuesta también es sencilla. Tengo que tener muy claro cómo funciona el voltaje, es decir, cosas fundamentales de la electricidad. Ni siquiera estoy hablando de Kirchhoff, estoy hablando de qué fue lo primero que aprendimos con respecto a, por ejemplo, algo llamado postulados, que yo le inventé ese nombre, algo de lo que hablamos el lunes también, que la corriente en serie es la misma y en paralelo el voltaje es el mismo, pero es el mismo para quién. Necesito que me respondan estas preguntas, no son preguntas de relleno. Yo hice estos análisis en los otros videos, de hecho probablemente se lo van a saltar porque es lo que tengo al inicio de los otros 2 circuitos. En serie, los elementos conectados en serie, ok, bacán, ya, y en paralelo lo mismo. Ahora, si yo les pregunto algo que les pregunté el lunes, ¿por qué medimos corriente en serie y voltaje en paralelo? ¿Por qué medimos corriente en serie y voltaje en paralelo? Porque si un elemento está en paralelo con otro, siempre va a tener el mismo voltaje, exacto. Tiene referencia por lógica, con los postulados. Si yo quiero medir el voltaje de algo, siempre lo voy a conectar en paralelo. Y si quiero medir la corriente de algo, lo tengo que conectar en serie. Y eso se debe exclusivamente a lo que ya sabemos. Pareciera que estamos dando vuelta en alguna especie de círculo, pero en realidad no. Lo que estoy haciendo es ni siquiera recalcar, lo que estoy haciendo es profundizar, que es lo que yo quiero. Si no profundizo en esto, en el concepto, mi análisis en voltaje de Thevenin y en corriente de Norton y en cualquier circuito que hagan ustedes en el futuro va a ser incorrecto. Entonces, cuando yo mido corriente en un circuito que tenga 2 resistencias o más elementos, da lo mismo, ya, V total, ¿cierto? Aquí tengo 2 resistencias y acá tengo también un voltaje total, y tengo un par de resistencias, ¿sí? Y acá les voy a medir yo voltaje a las 2 resistencias. Podría también medirle el voltaje a una sola resistencia. Ok.
Ahora, en base a lo mismo que acabamos de ver, ¿el amperímetro cierra circuito o no cierra circuito? ¿Por qué sí, Jeremy? ¿Y el voltímetro cierra circuito o no cierra circuito, Benjamín? Porque es parte del circuito, ¿ok? ¿Y el voltímetro no cierra circuito? ¿Ya? ¿Por qué no cierra circuito el voltímetro, Benjamín? No pensé que se había ido. El voltímetro, no el ómetro. El voltímetro. Estamos midiendo corriente y voltaje. ¿Por qué? ¿O qué? ¿A qué me refiero con cerrar circuito o no cerrar circuito? ¿Lo tienes claro, Benjamín? Ya. El creo no me sirve. Por eso te lo voy a explicar. Jeremy y Vera, ¿ustedes estudiaron en un colegio técnico? Tú no. Ya. Y sí, pero algo nada que ver. Ya. Ya no, yo me refería a electricidad. Para todos, con cerrar el circuito yo me refiero a esto. Por ejemplo, si yo digo que el amperímetro cierra circuito, voy a decir como que al conectar el amperímetro en el fondo estoy conectando un cable. Y al decir que no cierra circuito es como decir que al momento de conectar el voltímetro, en realidad eso quedaría con dos cables que no están conectados. Entre sí me refiero, no están cerrando ahí el circuito, simplemente algo hace pero no cierra el circuito. ¿Sí? ¿Por qué eso tiene lógica? Tiene lógica porque si yo el circuito al conectar el instrumento al amperímetro, primero si yo le agregara aquí el amperímetro, ¿cierto? Y el amperímetro tuviera resistencia, me variaría la corriente total, ¿o no, Benjamín? Si el amperímetro tuviera una resistencia de 1 kilo ohm, por decirte así, ¿eso me afectaría la corriente total, Benjamín? Sí, así estoy cachando. Nuevamente, si al conectar el amperímetro acá, él tuviera una resistencia interna, que igual la tiene, pero en realidad en la vida real es muy baja, si tuviera una resistencia interna considerable, ¿afectaría la corriente o el valor de la corriente total? Repito la pregunta. Si tuviera una resistencia considerable, es decir, por ejemplo, de 1 kilo, de 100 ohm, ¿afectaría mi corriente total? Sí. ¿Ok? Ahora, si el amperímetro no cerrara el circuito, ¿habría corriente? No. Y eso es lo que yo quiero transmitir. Que el amperímetro, o cuando yo conecto mi amperímetro, para todos, cuando yo conecto mi amperímetro, primero se conecta en serie, ¿sí? Pero también voy a asumir que es como una resistencia, o un cable, un cablecito, un conector, ¿sí? El amperímetro va a ser como una resistencia o un cable, perdón, como una resistencia muy baja que tiende a cero, teóricamente hablando, o un cable, lo que dice acá. Porque ¿cuánta resistencia tiene un pedacito de cable? Muy poca. Entonces yo conecto mi amperímetro y va a ser lo mismo que conectar un cable ahí, ¿cierto? Y el voltímetro, o mi instrumento seleccionado en voltímetro, va a tener una resistencia, o va a ser como conectarle una resistencia muy alta que tiende al infinito, o un circuito abierto. Quiere decir que cuando yo conecto el voltímetro, si bien es cierto estoy midiendo voltaje, pero no estoy cerrando el circuito acá. ¿Cuánto sería la resistencia que tengo, teóricamente hablando, entre este espacio y este espacio del aire, me refiero? Porque está abierto, ¿o no? No está abierto ahí, lo que estoy mirando yo. Si al conectar mi voltímetro ahí, eso es como dejarlo abierto. ¿Qué resistencia tengo yo acá? No, acá es cero. Una corriente, una muy alta porque no pasa... Exacto, repito. Si al conectar mi voltímetro aquí, esto es lo mismo que haber conectado algo así, que no tiene nada, que en el fondo tiene una resistencia muy alta, que tiende al infinito. En realidad es como de 100 megaohm, pero eso es muy alto. ¿Ustedes creen que cuando nazca corriente de acá de la fuente, algún poco de corriente va a querer irse para allá? Si la resistencia es tan alta que ¿ustedes creen que se va a dividir la corriente para allá? ¿O simplemente va a pasar derecho por aquí? ¿Se entiende? Entonces ese es el truco para que el instrumento, al medir voltaje, en el fondo, mida el voltaje sin interferir al circuito, a pesar de que si está conectado al circuito, no está cerrando en teoría el circuito. Ahora, si es que se va a ir algo de corriente para allá, va a ser muy pequeña, tan pequeña que no va a interferir en los valores nominales del circuito. Por eso es que los instrumentos siempre tienen tolerancia. Y la resistencia del amperímetro también tiende a cero, pero no quiere decir que sea cero como tal, ¿ya? Pero es lo mismo que conectar un cable. Y un cable tiene resistencia, pero una resistencia muy baja. Tan baja que la consideramos un cable, no una resistencia como tal. ¿Me entienden? ¿Por qué esto es importante? ¿Porque lo dice el profe? No, porque acá yo lo voy a ocupar. De hecho, me estupidecé porque quiero partir con la corriente. Porque les va a servir, bueno, eso les va a servir para el resto de la vida, pero también les va a servir ahora para el análisis que necesitamos. Sí, suena heavy, pero para el resto de la vida. Estoy muy helado y necesito líquido. Ya. No, sí, bueno, corriente de Norton.
en base a lo que acabo de decir. Si yo conecto mi amperímetro entre los puntos A, B, voy a considerar entonces como si estuviera poniendo aquí un cable, ¿o no? De hecho no voy a hacer el cable con azul porque si no se van a confundir y van a pensar que estoy dibujando una corriente. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero yo no quiero que asuman y asimilen todo lo que el profe les dice porque sí, porque es así. Yo creo que ustedes entiendan lo que están haciendo. Entonces, no me los estoy cuenteando. Yo sé que ustedes saben y confían en que no, pero no me los estoy cuenteando. Es algo que ustedes mismos se acaban de dar cuenta que con lógica es así por las leyes fundamentales de la electricidad. Y cuando mida el voltaje, ¿va a ser como que ponga un cable también? No. ¿Qué va a hacer? ¿O cómo voy a considerar eso? Va a quedar así, abierto. Y de eso va a depender mi análisis correspondiente. ¿Me entienden? Por eso es que son dos circuitos o dos análisis distintos. Porque este circuito aquí está cerrado. Por ende, ¿cuántas mallas yo voy a tener si yo lo hiciera por leyes de voltaje, la ley de los voltajes de Kirchhoff? 3. ¿Y acá cuántas mallas tengo? ¿Tengo 3? Tengo 2. Una acá y una acá. Acá tengo una malla. ¿Por qué no? Porque está abierta. Excelente. Primera cosa. Ahora vamos con respecto a la corriente de Norton, ¿sí? Y voy a decir, antes de hacer cualquier cosa, voy a tratar de adivinar cuál es la corriente de Norton. En el fondo no es adivinar, solo es mirar el circuito, pensar un poco en base a lo que ya sabemos y deducir, ¿ok? Tenemos entonces la corriente de Norton, lo que estoy midiendo yo es la corriente entre A y B, es decir, la que va a pasar por ese cablecito verde, ¿cierto? Ese cablecito verde, según mi lógica, está en serie con R1 y R5, ¿o no? En ese circuito al menos, porque ahí está cerrado. Entonces, según mi lógica, la corriente de Norton va a ser la misma que la corriente de R1 y la corriente de R5. ¿Cómo obtengo esas corrientes? Bueno, una de las formas más sencillas es realizando mallas. Ustedes les pueden dar el sentido que quieran, pero si es que lo están dibujando, le pueden dar el sentido que le estoy dando yo ahora. Y va a ser mi corriente IM1, IM2 e IM3. ¿Ok? Entonces también, si es que empiezo a aplicar LBK, puedo también asumir entonces que esta corriente va a ser la que yo calcule como corriente IM1. ¿Alguien se perdió con eso? Repito por última vez. La corriente de Norton es la corriente que está entre A y B, es decir, la corriente del cablecito o lo que estoy midiendo con el amperímetro entre A y B, que el cablecito está representando el amperímetro. La corriente de Norton, si yo miro, simplemente miro, el cablecito está en serie con R1 y con R5, ¿o no? Por ende puedo decir que la corriente de Norton va a ser la misma, va a ser la misma que R1, la corriente en R1 o la corriente en R5. Y si yo trato de calcular o determinar las corrientes por mallas, LBK, en este caso, puedo asumir que también, simplemente si le doy nombre y toda la cosa, que también va a ser igual que la corriente de la malla 1, si es que defino esa como malla 1, pero va a ser la corriente de la malla que esté acá en este caso. No sé si les queda alguna duda con eso. Ya, no se preocupen copiando todo, porque yo después les puedo mandar el PDF del apunte por el grupo y no hay atado. Yo lo que necesito es que ustedes vayan siguiendo la idea conmigo, vayan anotando lo que ustedes crean que necesiten anotar, al menos por ahora, lo urgente, lo que no quieren que se les olvide, no todo. Y después si quieren pueden con el PDF anotar todo o reescribirlo como quieran. Ya, y ayudarme cuando empiezo a ver las resistencias, porque como los circuitos están chiquititos, para no tener que a cada rato estar yendo hacia los recortes, voy recortando cosas distintas. Vamos a guardar este por mientras. Yes. Entonces, vamos a proceder, para que no se nos haga más tarde. Le vamos a dar polaridades a nuestra resistencia. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y ahí está lista nuestra malla IM1, ¿cierto? Ahora le damos polaridades a todas las otras mallas. Más, menos, ¿en qué sentido? En el sentido que va la corriente. Más, menos, más, menos, más, menos, ¿sí? Y acá, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Por qué no leí polaridad a la fuente? Sí sé, pero por favor. Oye, botón. Porque ya tienen. Entonces vamos a hacer las tres ecuaciones en un solo paso. ¿Pero cómo, profe? Las tres ecuaciones, no, perdón, cada ecuación en un solo paso. Ecuación 1. ¿Quién es la malla predominante en la ecuación 1? IM1, ¿sí? Entonces, más, porque es la malla predominante, ¿cierto? ¿Qué incorpora la multiplicación con IM1? La suma de todas las resistencias que están dentro de la malla, ¿ok? Entonces voy a tomar mi calculadora y voy a hacer la suma de todas las resistencias que están dentro de mi malla. 59 más 75... Como están en kilos, las voy a dejar en kilos y después voy a asumir que las corrientes están en 1000. 5 kilo ohm, 10 kilos y 2,3. Y M1 sería 155,8. Y M1. ¿Por qué habían dos más? ¿Dónde dos más? Tengo esa y esa. ¿Sí? 155,8. Ahora, lo que siempre nos preguntamos, ¿hay alguna resistencia que esté perturbando alguna resistencia que esté siendo perturbada por corrientes de otra malla? ¿Qué malla? ¿Qué polaridad tiene?
cuánto vale y listo. Vamos con si hay con resistencias que se perturban por IM2. En este caso R7 y R7, ¿cierto? Se perturban por IM2. ¿Cuánto valen? 2,3 y 13. Los pongo al final del verá. 2,3 y 13, ¿cierto? Tienen la misma polaridad o polaridad inversa. Entonces, ¿es más o es menos la consideración que voy a poner en mi ecuación? Es más. Entonces, más 2,3. Perdón, 12,3. Que pone los pelos en la... Ya. Voy. Que es la misma pescada. Entonces es más 12,3, oye tranquilo, por IM2. ¿Sí? Ahora, dentro de la misma malla, ¿qué otra resistencia está siendo perturbada por la otra corriente, la 8? ¿Cuánto vale? 5. 5. ¿Misma polaridad o polaridad inversa? Inversa, entonces es menos, ¿o no? Menos 5 IM3. ¿Sí? Ahora, la última pregunta, porque ya consideré todas las corrientes. La última pregunta. ¿Hay alguna fuente dentro de mi malla? ¿Estoy entrando por el más o por el menos? ¿Cuánto valen? ¿Cómo quedan al otro lado del igual? Es que estoy teniendo complicaciones con el lápiz. Ahí sí. Sí, estoy entrando por el más DBT2, es decir, más 200, no, 250, más 250 y abajo más 150. Esto me da más 250 más 150, por ahí estoy entrando, más 250 más 150, ¿sí? Por ahí estoy entrando, entonces 400. ¿Cómo queda eso al otro lado del igual? Menos 400, ¿sí? Y está lista mi ecuación 1. Ecuación 2, malla IM2, porque se supone que todo esto es igual a 0, ¿cierto? El 400 en realidad quedó a la izquierda, primero, Vergara. En realidad quedó más 400 igual 0, pero como en realidad todo quedan las variables igual a los números que están solos, el 400 que está positivo pasa al otro lado y el 400 se compone de el 250 con el 150 y la dirección por la cual estoy entrando en esas fuentes, ¿sí? Ecuación 2, ya. Ecuación 2, malla 2, lo mismo. IM2 por todas las resistencias que están dentro de la malla. ¿Quién está dentro de la malla? 9,5, 2,3, 10, 6,8, 4,7. Entonces 9,5 más 2,3 más 10 más 6,8 más 4,7. Y ahí consideré todas las resistencias que están dentro de la malla. Esto me da SD 33,3. Entonces en la malla 2, que es positiva porque es la ecuación de la malla predominante en este momento, es más 33,3 por IM2. Escribo el por, no es necesario, porque sabemos que se está multiplicando. ¿Alguna corriente o resistencia está siendo perturbada por la malla 1? Sí, esta y esta, que es en el fondo la suma obviamente es 12,3. ¿Tiene la misma polaridad o la polaridad inversa con respecto a mi malla o la ecuación de la corriente? La misma polaridad, entonces más 12,3. Muchas gracias. 12,3. ¿Sí? Y ahora me pregunto por la otra corriente, la otra malla. ¿Hay alguna resistencia que esté siendo tocada por la otra corriente, la otra malla? Esta, ¿o no? ¿Cierto? R3 vale 6,8, ¿o no? Sí, 6,8. ¿Misma polaridad? Sí, entonces también es más. Más 6,8 por IM3. ¿Hay alguna fuente dentro de mi malla? Sí. ¿Por dónde estoy entrando? ¿Por el más o por el menos? Estoy entrando por el menos de BT3 y estoy entrando por el más de 250. BT3 vale 180 y BT2 250. Entonces estoy entrando por el menos. Ahí tienen que tener ojo para que el lance no se quede ahí. Menos 180 más 250 y me da 70. Pero como esto queda al otro lado del igual, tengo que invertir el signo. Es decir, si me dio 70 positivo, menos 70. Y está lista la ecuación 2. Ecuación 3, acá, abajito. Ecuación 3. Lo mismo. Todas las resistencias que están dentro de mi malla. 6,8, 5 y 7, ¿cierto? 6,8 más 5 más 7. Me da una resistencia de 18,8. Positivo. Obviamente porque es la que estoy calculando. Soy la malla predominante en este momento. Y M3 igual. Ahora, ¿hay alguna con IM1? Sí, vamos a ver. ¿Tiene la misma polaridad? No, está invertida, ¿se dan cuenta? Entonces, menos 5 y M1. Y con la 2, la misma polaridad. Entonces, más 6,8 y M2. ¿Fuentes dentro de mi malla? Sí, la de acá. ¿Está entrando por el más o por el menos? Por el menos. Entonces, al otro lado del igual queda como más, no es necesario ponerle el más en realidad, queda como 470. Está lista mi tercera ecuación.
Ahora en honor al tiempo y para ustedes, en caso de prueba, evaluación o cualquier cosa, solo se les pide el desarrollo matemático de, o al menos yo, de mallas de 2x2. Es decir, el desarrollo matemático, si estamos haciendo esto de Norton y Thevenin, solo en la de 2x2. Cuando tengan una parte de 3x3, yo les permito usar lo siguiente. Modo, tiene que ser la 570 o alguna que tenga el modo 5, ecuación. Vamos a usar la de 3 variables. ¿Cuántas variables? 1, y M2 y M3. Estos están ordenados en columnas, filas y columnas. ¿Cuántas variables tiene acá? 1, 2. Esa no es una variable porque está al lado del igual. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas variables tiene acá? 1, 2, 3. Y al lado del igual. Esa no me sirve porque esta le va al cuadrado. Entonces es la opción 2. Matriz de 3x3, opción 2. Y empiezo a ingresar mis números. 155,8. Igual. El siguiente, hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? Columna A o X, columna Y, columna Z. Como una matriz. 12,3. El siguiente número, menos 5. Y el último número que está al lado del igual, menos 400. No puedo no ingresar el signo va con el número. Abajo, 12,3, perdón, 3. 33,3 igual 6,8 igual menos 70 igual. Abajo, menos 5, 6,8, 18,8 y 470. Cuando apriete el primer igual me va a decir X igual, es decir, X siempre va a corresponder a la primera columna, X siempre va a ser esta columna, o mejor dicho, el valor de la primera variable y la segunda variable y Z la tercera variable. Y además tampoco nos debemos olvidar que como usamos el valor de las resistencias en kilo ohm, las corrientes van a dar en miliamperes. Entonces doy igual y me da el valor de X, es decir, la primera variable, o mejor dicho, la primera corriente, y M1 es de menos 1,11. Menos 1,11. Voy a... y M1 me dio entonces menos 1,11 miliamperes. Ahora, como el valor tiene muchos decimales distintos de hacia acá, también puedo expresar esto en microamperes. No es obligación, si hay que cambiar los signos. No es obligación, pero yo a veces lo recomiendo dependiendo del caso. En este caso, siempre lo recomiendo cuando da 0, y algo, pero en este caso como da 1,11, sí, voy a aumentarlo. Voy a ver si puedo abrir una segunda calculadora o la calculadora del PC. Si tengo la forma más eficiente es 1.11, 6, 14, 47, 148. Va a ser multiplicar esto por 1000. Y ahí se corre hacia la derecha y esto quedaría en micro. 11.116, bueno, no está el tiro de la grabación, eso sí, 11.116,14 microamperes. Se lo voy a poner aquí, o 1116,14 microamperes. Sirven cualquiera de las dos, pero va a depender si después voy a ocupar estos valores para algún cálculo o no. ¿Se entiende el punto? En este caso es para que ustedes vayan captando cuándo y cuándo no, ¿ya? Ahora, la corriente dio negativo, ¿cierto? Como dio negativo, ¿qué tengo que hacer si da negativo para pasarla a positivo? Para que quede como corriente positiva, cambiar los signos. Primero invertir el sentido de la corriente. Esta es IM1. Entonces, si la corriente iba en ese sentido, ¿cierto? Para el otro lado. La voy a borrar y con rojo voy a dibujar el nuevo sentido para acordarme que esta yo ya la cambié de sentido. Y también voy a borrar las polaridades que yo le di a las resistencias por este lado, porque si la corriente va para allá, esas no son las polaridades van hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Para dónde van las polaridades? Para allá. Más, vamos a ver con verde, más menos, más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. Ok, y ahora ya la corriente la podemos considerar una corriente positiva. Eso la vamos a dejar así, pero aquí, ahí. Más 1,11 miliamperes o 1116 miliamperes. Y M2 igual, lo vuelvo a apretar, 7,27 miliamperes. Me dio menos, y M2 menos 7,27 miliamperes. Ustedes ya saben cuál es el procedimiento entonces para dejarla positiva. Bueno, entonces después tiene que ver la clase general. ¿Ya? Perdón, cerré la
O sea, minimicé la cosa. ¿En qué parte? Repito, no he hecho nada nuevo. La primera vez que cuando hacemos la matriz, o sea, las ecuaciones, perdón, la primera vez que apretamos igual para obtener los resultados, tengo el valor de la primera variable. En este caso me decía X y me dio el valor de IM1. La segunda vez que aprieto igual, me va a dar el valor de la segunda variable, menos 7,27 mA. Y la tercera vez que apriete igual, me va a dar el valor de la tercera variable, 27,33. 27, lo voy a anotar al tiro, IM3, 27,33 mA. El problema está en que el 7,27 igual me dio negativo. De hecho, quiere decir que le achuntamos solamente al sentido de la corriente, al sentido de la última corriente, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que quede positivo? Para que quede positivo vamos a tomar la M2. Un momento que se me fue el lápiz de nuevo. Ahí sí. Tomar la IM2 y lo que vamos a hacer es invertir su sentido hacia el otro lado. Junto con invertir su sentido, ¿qué también tenemos que hacer? Cambiar las polaridades. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y ahí estaría mi circuito, corriente de Norton, y yo ya sé entonces que mi corriente de Norton es, ¿cuánto me dio? 11,11 mA. No, 11, así no nos calentamos tanto la cabeza. 1,116, no 11,11. 1,116 mA. Veamos si es cierto. Voy a tomar el Proteus, voy a conectar mi amperímetro acá. ¿Qué sentido tiene la corriente acá? ¿Menos más o más menos? ¿A dónde va el positivo y el negativo del amperímetro? El positivo va acá, ¿cierto? Por el sentido de la corriente. No porque el positivo vaya siempre en A. Esto está en miliamper. ¿Ok? Play. Perdón. El positivo va en B. Lo que pasa es que no lo dibujé bien. No van a entender al tiro. Recuerden que, tal como dijimos antes, que empezáramos el análisis aquí, específicamente. Aquí yo reemplacé el cablecito reemplacé el amperímetro por un cablecito, porque es lo mismo. Pero no nos olvidemos que la polaridad acá sencillamente la podemos definir así, considerando como que el amperímetro es una resistencia, y si la corriente va así, ¿por dónde está el más y dónde está el menos del amperímetro? Igual que las resistencias, ¿o no? Entra por más y sale por menos. Entonces el amperímetro, ¿cómo debería ir puesto? Con el más, lo voy a girar. ¿Cómo debería ir puesto? Con el más aquí y el menos acá. 1,12 mA. ¿Cuánto calculamos nosotros? 1,11, 6 y decimales mA. La misma corriente. Acabamos de calcular la corriente entre los puntos AB, o sea, la corriente de Norton. ¿Dudas hasta ahí? ¿Aló? ¿Dudas hasta ahí? 1,11 Vergara, y acá me dio 1,12, no 1,16, está saltando el 1 entre medio, es 1,11, 6, yo le agregué el tercer decimal nomás, para ver si realmente el instrumento en realidad me lo iba a aproximar a 1,12, que era probable. Ya, genial. ¿Tienen clase después de esto? Porque quedan 6 minutos y necesito terminar con el voltaje de Thevenin. Ya los que no tienen clase, si se pueden quedar, se quedan, los que no se desconectan nomás, porque necesito terminar la idea, ¿ok? Es que donde nos pusimos a hablar de la carrera y las otras cosas al inicio y cortamos harto del inicio de la clase. ¿Alguien se va a quedar? O si no, para cerrar la sesión y continuar el resto solito, como ustedes prefieran. Ya. Entonces, voltaje de Thevenin. Lo primero, corresponde a el voltaje. Bueno, vais a tener que ver los videos después, entonces Benjamín debería estar viendo entonces los otros videos. Entonces corresponde a medir el voltaje entre los puntos AB, y el voltaje entre los puntos AB no me cierra el circuito, ¿ok? Medir el voltaje entre los puntos AB significa, en el fondo, medir el voltaje de esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. De hecho acá no tengo dos posibilidades o dos ecuaciones donde elegir la más cortita. Acá se dio así nomás. Tengo un voltaje aquí, un voltaje aquí, un voltaje aquí, un voltaje aquí, un voltaje acá, acá, acá y acá. Ese es el voltaje de Thevenin. Y va a ser la suma de esos voltajes, o una suma en realidad relativa. Ya, ¿por qué digo relativa? Porque el voltaje de Thevenin va a ser, lo voy a anotar acá abajo mejor, en vez de acá arriba, porque arriba vamos a hacer las ecuaciones dependiendo del caso. Va a ser voltaje de Thevenin, le voy a anotar el sentido que le voy a dar a la suma de voltajes, ojo, es importante, no es una corriente, pero le voy a dar un sentido, es decir, de A a B o de B a A, para así mantener el mismo sentido hasta el final y después veré si corresponde o no corresponde. Ya. ¿Conozco el voltaje en R1? ¿Conozco la polaridad o el sentido de R1? ¿Sí o no? No sé aquí como razón puedo decir que no la conozco. Voltaje de Thevenin es igual a la suma
¿Por qué dices tú que sí, Jeremy? Sí, po. Pero ¿por qué crees que le di tanto énfasis a eso cuando lo hicimos acá y a esto? Porque cuando yo mido voltaje acá yo no estoy cerrando el circuito. Por ende, estas corrientes no son válidas para este circuito. ¿Me entiendes, Jeremy? Aquí solo hay dos mallas. De hecho, yo les pregunté y ustedes me dijeron ¿cuántas mallas hay acá? ¿Cuántas mallas veo acá? Si las mallas cambian o si un circuito está abierto, las corrientes van a cambiar. No son las mismas. No conocemos la polaridad, no conocemos la corriente en R1. Entonces, ¿cómo voy a considerar yo acá? De la siguiente forma, voy a decir que VTH de A a B va a ser más menos voltaje en R1, sabiendo nosotros que eso corresponde a la corriente en R1 por R1, ¿sí? Y así hasta llegar a B, de A hasta llegar a B, consideramos todos los voltajes, más menos si es que es voltaje de resistencia, y si es voltaje de fuente, ya tenemos la polaridad porque no sostienen su propia polaridad. Pero hay un tema muy importante que yo les voy a preguntar lo siguiente. De hecho voy a dibujar, no voy a dibujar, sino que voy a tomar esto, voy a sacar aquí el amperímetro. Sí, voy a sacar el amperímetro, esto lo voy a rotar por un instante. Esto lo voy a rotar hacia abajo, decir en 180, y esto lo voy a rotar hacia la izquierda. ¿He cambiado el circuito? Eléctricamente hablando, ¿le he hecho algún cambio? No, no es cierto. Solo lo voy a comprimir un poquito acá. Dame un segundo. Eso se movió mucho, que si no, no va a salir bien en la foto. Todo esto es para la pura foto. Lo único que hice fue como estirar la rama de A y B nomás y el resto lo achiqué un poquito para que salga dentro del pantallazo que les voy a sacar. Y ahí estamos casi. Ya, se los voy a mandar igual para acá. Ahí no, porque acá lo voy a achicar. Antes de continuar con el tema de la ecuación, y para no perder tiempo y hacer la ecuación más sencilla, necesitamos ver esto. Ya, entonces yo no estoy cerrando circuito, ¿cierto? Yo no estoy cerrando circuito al medir voltaje entre A y B. Es lo que estoy haciendo acá, medir voltaje entre A y B. Por ende, hay una corriente en esta resistencia, si en el fondo en realidad está conectada a nada. ¿Hay corriente en R1? No. ¿Y si no hay corriente en una resistencia, hay voltaje? Y si cuando yo mido voltaje lo que estoy haciendo es una suma relativa de voltajes, eso no es para Thevenin, en realidad es para todos. Si no hay corriente, tampoco hay voltaje. Por ende, al momento de medir voltaje acá, yo lo que estoy midiendo en el fondo es desde acá. Mi punto A se corre hacia acá. Yo no lo corro, es una cosa de obviedad, pero ustedes no son capaces de verlo porque el nivel de comprensión de las leyes eléctricas les va a ir mostrando esas cosas. Aplica lo mismo para acá. Hay corriente en R6 y en R5 si acá el circuito está abierto. Repito la pregunta, ¿hay corriente en R6 y en R5 si el circuito está abierto? Corriente no. ¿Hay corriente? Entonces, si no hay corriente en R6, no. Ojo. Si no hay corriente en R6, no hay voltaje en R6. Si no hay corriente en R5, no hay voltaje en R5 porque el circuito no está cerrado. Ahora, ¿hay corriente por VT1? No hay corriente por VT1 tampoco. Amor, está sonando tu celu. Ya. Pero si no hay corriente por VT1, ¿hay voltaje en VT1? Entonces, las fuentes son las únicas cosas, elementos, dispositivos que tienen voltaje y no necesariamente tienen corriente fluyendo. A eso hablamos con corriente, no es que si puede tener corriente si cerramos el circuito. De hecho, va a suministrar una corriente cuando se cierra el circuito. Sí, se suman las fuentes, se consideran. Es decir, este circuito completo pasa a ser lo mismo que esto. ¿Ya? Y acá se va la R1. Ahora, yo no estoy modificando mi circuito, sino que yo lo estoy simplemente acomodando en cuanto a lo que voy a medir y analizar, porque eso es lo que a mí me sirve. Pero una vez que yo vuelva al circuito original, sigue siendo el circuito original, yo no he cambiado nada. Ya se los mando igual por acá. Entonces ese circuito pasa a ser este circuito. Pero yo no lo redibujé, no lo transformé, lo único que hice fue estirarle las patitas y medir el voltaje, aplicar un poquito de concepto de voltaje, un poquito de concepto de lo que hablamos antes, de si al momento de medir estoy cerrando un circuito, por eso tanta importancia con eso. Y ahora sí puedo fácilmente una ecuación un poquito más corta, o un poquito más pequeña, y es decir, lo siguiente. Mi ecuación va a ser, la voy a mover aquí, un poquito más para arriba, para poder verla mientras escribo la ecuación. Acá. Entonces, de A a B.
voy considerando los voltajes o la suma de los voltajes, en este caso, en este sentido, después veré si estoy en lo contrario. Menos VT2 más menos, ¿cierto? La corriente que pase por R7 y R10. Por ejemplo, si después vamos a hacer una malla aquí, IG1, y acá vamos a hacer una malla IG2. Acá en realidad sería IG1, porque esa es la corriente que va a pasar por esas corrientes, por esas resistencias, ¿sí? Más menos IG1, porque no sabemos cuánto vale su valor de corriente, ni tampoco sabemos cuál es su polaridad, por eso más menos. Y la suma de las resistencias, pues para aquí las vamos a R7 más R10. Y ahí tenemos el voltaje de acá, abajito, ¿sí? Ok. Más abajito. Ya que sigue el voltaje de acá. Teníamos entonces el voltaje de acá, el voltaje de acá, de esas dos, el voltaje de esa y el voltaje de acá. Tal vez porque se excedió de la hora de la sesión, puede ser. ¿Pero siguen escuchando? Ya. Entonces, tú sigues viendo, aún no se cae. Ya, genial. El resto, si quiere, se puede salir nomás y yo apenas termine esto les exporto el PDF y después voy a renderizar el video y subirlo. Bueno, entonces terminamos el voltaje en R8. Voltaje en R8 sería entonces más menos la corriente IG2 por R8. Y el último voltaje es menos VT1. Y ahí tendríamos nuestra... No, mejor ese color no tampoco. Bueno, y ahí tendríamos vamos a hacer nuestra ecuación para sacar VTH. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dos ecuaciones, dos mallas, súper cortito. ¿Sí? Entonces le vamos a dar polaridades a las resistencias. Más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. Acá más menos, más menos, más menos. Y vamos a hacer las ecuaciones. Ecuación 1. Y ecuación 2. Ecuación 1. IG1 por la suma de las resistencias, ¿cierto? Acá, mode comp 9,5 más 4,7 más 6,8 más 10 más 2,3. 33,3 IG1. Positivo, obviamente. E IG2 se topa en R3, así que es al revés, entonces 6,8 menos 6,8 IG2. Las fuentes que están dentro de mi malla son la de BT3 menos 180 más 250. Menos 180 más 250. Como pasa hacia el otro lado del igual, invertida, entonces es menos 70. ¿Ok? Y acá abajo, ecuación. IG2 suma todas las que están dentro. 6,8, 7 y 5. Más 5. 18,8. Positivo, ¿cierto? Más 18,8 positivo en IG2. Y ahora la otra corriente, que en realidad se topa solo en R3, sería menos 6,8 IG1. ¿Qué fuentes están dentro? Solo BT4. Entro por el positivo, por ende al otro lado queda negativo, menos 470. Y ya tengo mis dos ecuaciones para calcular mis corrientes. Le vamos a dar mode, ecuación, opción 1. E ingresamos los números. 33, era 33,3, ¿cierto? Sí. Algo me decía que aquí le faltaba un 3. 33,3. 33,3 menos 6,8 menos 70 abajo menos 6,8 18,8 menos 470. Primera igual, la primera corriente menos 7,78. Entonces la primera corriente va para el otro lado. Y G1 menos 7,78 mA y la segunda corriente menos 27,81. Y G2 menos 27,81. Ambas van para el otro lado. O sea, ambas van hacia el sentido antihorario. Vamos a borrar entonces ambas corrientes. Voy a dibujar el sentido correcto. A pesar que no necesito hacer todo esto, pero en caso de que necesito ocupar, voy a borrar las polaridades. Después alguno de los valores para comprobar o lo que quiero hacer. Igual es ideal que lo haga. Le vamos a dar polaridad más menos más menos más menos más menos
acá más menos, acá más menos, más menos, más menos. Sí, entonces, ahora ya puedo decir que las corrientes son positivas. Teniendo las corrientes, ya puedo usar mi referente en Thevenin y determinar mi voltaje. Voltaje de Thevenin, entonces, no, mejor simplemente copio el de acá, y así le borramos los más y los menos nomás. Ahí sí. Y si voy de A a B, tengo menos VT2 más estas dos juntas, o el voltaje de R7 y el voltaje de R10. Entonces me voy a quedar aquí con el más. En R8 lo mismo, y está listo. Ahora es reemplazar. ¿Sí? R7 vale, para que no se me olvide, R7 vale 2,3 kilos. Kilo ohm, y R10 vale 10 kilo. Y R8 vale 5 kilo ohm. VT2 250 y VT1 150. Metemos los números en nuestra calculadora. Menos menos 250 más IG1 7.78 miliamperes por la suma de ambas, que es 2,3 más 10, 12,3 kilo, que están en kilo, más IG2 27.81 mili, ¿sí? ¿Sí? Mili a la menos 3, estaba revisando si la otra corriente estaba puesta en mili, por 5 kilos, ¿sí? 27,81 mili por 5 kilos, menos VT1 que vale 150. Igual, mi voltaje de Thevenin será entonces menos 165,25. Entonces mi voltaje de Thevenin considerado de A a B es menos 165,25. Lo que quiere decir que entonces en realidad va de B a A. ¿Sí? Nada más, para que sea considerado como 165,25 volt positivo. Vamos a hacer al tiro la medición, pero antes de terminar, también vamos a calcular la resistencia de Thevenin a través de una fórmula que relaciona las dos cosas. Dicho esto, resistencia de Norton o resistencia de Thevenin, que son la misma, que equivale a medir la resistencia entre los puntos A y B, también equivale a el voltaje de Thevenin dividido en la corriente de Norton. Por ende, el voltaje de Thevenin siendo 165,25 volts dividido en la corriente de Norton, lo que nos dio delante, ya 1,116 miliamperes, 1,116 miliamperes nos da nuestra resistencia de Norton de 165.25 dividido en 1.1116 miliamperes, igual 148.073. Lo vamos a pasar a kilo porque es muy grande el número. 148,073 kilos ohm. 148,073 kilo ohm. Entonces lo que nos falta es medir voltaje de Thevenin, que debería ser 165 o 166 aproximadamente. De hecho, para que sea legal, aunque no, voy a abrir acá circuito 3. ¿Sí? Tenemos el circuito original. Dijimos que de hecho ahí no iba de B a A, sino que va de B a B, sino que va de B a A. Entonces el positivo va acá y el negativo va acá, y está en volts, 165 volts, que es lo mismo que nos dio el voltaje de Thevenin que calculamos. Y ahora vamos a agregar el ohmmetro, que acordarse que para ello hay que eliminar las fuentes. Cuídese, les voy a hacer un puente y luego las voy a eliminar temporalmente solo para medir. Es la forma más rápida. Y de hecho por el cálculo ya sé que da en kilo, así que la vamos a poner en kilo. Un punto aquí y un punto acá. 148,02 kilo ohm. Nuestro cálculo dio 148,07. Son una aproximación bastante buena. Y eso. Estamos listos.